Otra de las competencias que hace más complejo el asunto de el tener estas competencias, les decía, la docencia se vuelve un poco más compleja, es el asunto de crear ambientes de aprendizaje. Ahora tenemos que innovar, tenemos que hacer ambientes diferentes, retomar los contextos, la familia, los espacios con otros salones, en el caso de la educación primaria y la educación preescolar, en el caso de la secundaria de otros grupos, compartir asignaturas, etcétera. En ese sentido, tenemos que empezar a crear ambientes colaborativos. Esto es, la innovación de las competencias nos indica que nosotros tenemos que buscar la colaboración, no solo entre nuestros alumnos y con nosotros, sino también entre otros profesores y otros alumnos del mismo contexto, con otros grupos sociales como es la comunidad o con otros grupos familiares como son los espacios que se comparten en las escuelas cuando asisten los familiares. También tenemos que crear ambientes de aprendizaje para ellos, de tal manera que tengamos que incentivar el aprendizaje de nuestros alumnos y les demos las competencias que son para la vida, no competencias para el espacio solamente escolar. ¿Qué nos piden estas competencias? ¿Cómo innovar en este espacio? Tenemos que pensar en la parte, lo que es la curiosidad. Tenemos no solamente que pedirles a nuestros alumnos que vayan hacia a indagar, a buscar nueva información, a tener, que si tienen alguna duda, no se la queden, sino busquen la manera de resolverla. Pero si nosotros nos quedamos solo en el texto, también les estamos indicando cómo va el desarrollo de su propia competencia, cómo es nuestro estilo de aprender. Ahora tenemos muchas herramientas como es la Internet, pero finalmente la Internet nos va a dar respuestas diversas y nosotros tenemos que tener la posibilidad de seleccionarlas. Otro asunto que nos pide también es la creatividad. El ser creativos es muy complicado evaluarlo, dado que yo puedo considerar que estoy haciendo una innovación en mi proceso de desarrollo para mis alumnos, y en otro maestro puede considerar que eso ya lo hizo y no es una innovación. Sin embargo, tenemos que ver las competencias como individuales. Las competencias no son colectivas, las competencias son individuales. Nosotros podemos estar innovando algo y otra persona puede considerar que no sea innovador lo que estamos haciendo. Sin embargo, eso, el que nosotros estemos trabajando con impregnemos la creación de nuestros ambientes de aprendizaje de otras actividades, aunque para otra persona no sean nuevas. Tenemos que empezar a desarrollar no solo la creatividad en nuestros alumnos, sino también en nosotros mismos. Otros asuntos que tienen que ver, que no siempre, sobre todo cuando se hablaba de la tecnología educativa, que todo tenía que ser demostrado, bueno, la imaginación no estaba en nuestras competencias, no estaba en las características que debíamos de tener los docentes, y entonces ahora sí tenemos que trabajar porque la innovación, la creatividad tiene que ver mucho con la imaginación. En los países orientales, sobre todo, trabajan mucho el asunto de la imaginación. Y bueno, tenemos bastantes ejemplos de innovación, sobre todo en los países de Japón, en Corea, en Taiwán, en muchos lugares donde la educación tiene que ver con muchos procesos de imaginación, sobre todo en los niveles básicos. Y un asunto que nos cuesta a veces trabajo a los docentes es la autonomía de nuestros alumnos. Esto es, nosotros estamos acostumbrados a guiar a los alumnos hacia un objetivo que tenemos previsto, y las competencias justamente hacen la diferencia. Nosotros tenemos que aprender a ver que cada alumno puede llevar el tiempo que le considere necesario cada uno para llegar a una competencia. Y tenemos que convivir con esas diferentes formas de llegar a la competencia. Y
eso va formando la autonomía. Eso nos hace también a nosotros reflexionar qué tan autónomos somos en nuestros propios procesos de aprendizaje y qué tanto dependemos de que se nos diga hacia dónde va el proceso. Entonces, bueno, como les decía hace un momento, las competencias se viven, no se enseñan. Y entonces, bueno, la autonomía hace jóvenes, niños más seguros. Y seguramente nosotros también estaremos más tranquilos porque ellos podrán desarrollar sus procesos con mucho mayor seguridad y autonomía y llegarán a competencias mucho más significativas para ellos. Y aquí aprovecho para el asunto del aprendizaje significativo, porque el aprendizaje significativo tiene que ver con todo lo que he dicho ahora. Seguramente a ustedes se les ha ido quedando algunas partecitas. Ese es el aprendizaje significativo. Eso es lo que vamos a recordar. Eso es lo que vamos a desarrollar. El resto se quedó en procesos de atención baja, se quedó en procesos de memoria, que algún día seguramente recordaremos, pero que no tienen un significado. Los que se quedan son aquellos que nos reportan hacia las certezas y a la seguridad que tenemos sobre una competencia. Otro asunto que desde que yo he dado formación docente y que tengo muchos años de esto, el asunto del pensamiento crítico. ¿Cómo hacemos que nuestros alumnos y nosotros mismos tengamos un pensamiento crítico? Y bueno, ahora estamos en un proceso que debemos nosotros de revisar. En la internet hay mucha información, mucha y a veces no discriminada. ¿Qué herramientas le tenemos que dar a nuestros alumnos y alumnas para que ellas puedan desarrollar el pensamiento crítico? Esto es, poder analizar una información y determinar qué tan cierta o que no es adecuada o no es la fuente correcta o no es una fuente original para poder llegar a la información que nosotros deseamos. Y esto va siendo entre la parte de la autonomía, que yo busque lo que es significativo para mí, que yo tenga un pensamiento crítico, que pueda seleccionar aquella información que es la adecuada, que tiene fuentes correctas y que no es una información que fue depositada en ese gran espacio que es la internet y que a veces nos da informaciones equívocas. Y eso nos va a dar el gusto por el conocimiento por sí mismo, por desarrollar las competencias que nos lleven al conocimiento en sí mismo, no por que nos obliguen a hacerlo. Bien, pues como ven, ahí vamos todavía ni siquiera a la mitad y ya son bastantes competencias las que tenemos que cumplir. ¿Y cómo hacer todo esto? ¿Cómo desarrollar todo esto? Con procesos de innovación, con procesos de creatividad, con procesos de trabajo creativo, colaborativo. Decían hace algunos años cuando se trabajaba en equipo que lo que no se le ocurre a alguien, a una persona se le puede ocurrir a otra. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer, es buscar los espacios colaborativos que nos permitan crecer en desempeños que nos hagan lograr competencias. Otro asunto que tiene que ver con la quinta competencia, y aquí estoy casi arribando a la mitad del tema que nos compete ahora, que es contribuir a la formación de una ciudadanía democrática a través de formas de convivencia y reflexión, de valores democráticos y de derechos humanos. Bueno, vaya reto en algunas partes de nuestro país. Sabemos que esto es complicadísimo en el asunto de desarrollarlo, pero sí podemos analizarlo. Podemos usar ese desarrollo del pensamiento crítico en nosotros mismos para poder buscar las alternativas innovadoras que nos permitan acercarnos a estos dos asuntos que siempre están en boga en
nuestro país, el asunto de la democracia y los derechos humanos. Bien, un asunto que se ha ido trabajando mucho, de hecho se han hecho algunos subsistemas en varios niveles educativos, es el asunto de la diversidad cultural. Nuestro país es uno de los más diversos culturalmente y lingüísticamente, de tal manera que debemos de considerar esa parte, los estilos de aprendizaje que tiene cada cultura, que tenemos nosotros mismos cuando accedemos a una cultura diferente. La parte lingüística es muy importante. ¿Se acuerdan? Hace un momento estaba yo mencionando acerca de la lengua materna. En algunos casos el español no es la lengua materna y entonces debemos de considerar esa diversidad lingüística que existe en nuestro país para nuestro currículum. Estamos hablando de las competencias docentes generales, las que debemos de tener todos. Y pensamos, bueno, en algunos lugares no hay tanta diversidad, pero sí lo hay de subculturas urbanas, hay grupos particularmente de jóvenes, sobre todo a partir de la secundaria, que hacen ciertas diversidad cultural en diversas zonas. Entonces hay que considerarla, analizarla con los propios alumnos y analizarla también nosotros y cuáles son nuestros puntos de vista para poder llegar a puntos de partida que nos indiquen el camino para poder desarrollar estas competencias en nuestros alumnos. Acerca de esta parte de la diversidad cultural y lingüística, tiene que ver con la anterior, que son los derechos humanos, que son los derechos de todas las culturas a expresarse. Entonces, ese asunto del pensamiento crítico, de poder analizar, ven cómo se van uniendo todas las competencias. Finalmente nosotros dividimos las competencias de manera didáctica para poderlas revisar, pero todas se dan juntas, no se dan por separado.